Muy buenas noches, queridos amigos, asistentes al curso teórico de orientación mediúnica, que hoy vamos con la 23 sesión, la 23 clase, que es el primer ciclo de preguntas y respuestas a esas 22 clases que esta semana se les pasaron precisamente en un listado con sus links para que ustedes repasaran algunas clases, algunas lecciones y que estén hoy afiladísimos para las preguntas que Álvaro va a estar dispuesto generosamente, como siempre, a responder. Entonces, antes de iniciar la reunión, vamos a pedirle a nuestro hermano Néstor Rodríguez de la ciudad de Santa Marta de Sesmar para que dirija nuestra elevación de pensamiento. Adelante, Néstor. No, gracias, Abel. Vamos a unirnos de pensamiento y sentimiento como hermanos, con ese sentimiento de fraternidad que nunca debe faltar en nosotros. Así tengamos pensamientos diferentes, ideas distintas. Siempre ese buen sentimiento de fraternidad nos abrazará. Y poder agradecer a Jesús, que tomó una tarea ardua, pero lo dio todo por amor a nosotros. Y hoy, en estos momentos de estudio este año, de agradecimiento por los benefactores espirituales que intuye, que inspira a Álvaro, para que él pueda transmitir ese conocimiento hacia nosotros, como desempolvar lo que sabíamos, pero que hoy comprometidos a aplicarlos en nuestro diario vivir, creceremos, Señor, contigo, Jesús, siempre viendo esa huella ascendente de tu evangelio, hasta inmunizarnos espiritualmente, Señor. Así sea, muchas gracias, Néstor. Y bueno, recordarles que este curso teórico de orientación mediúnica está siendo seguido por hermanos de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, de la ciudad de Barranquilla, SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, Los Sembradores del Camino de Bogotá y SESMAR de la Sociedad Espiritista de Santa Marta, además de otros amigos de otros diferentes lugares de Colombia y de nuestro continente. Bienvenidos todos. Gracias, Álvaro, nuevamente por aceptar esta invitación. Y bueno, te damos la palabra a ti para que nos saludes y bueno, abrimos el micrófono también para los amigos que quieran preguntar, porque recordemos que hoy va a ser un ciclo de preguntas y de respuestas. Hola, Álvaro, buenas noches. Gracias, saludos. Bienvenidos todos los de las distintas ciudades del país y ciudades de otros países. Bienvenidos, hermanas, hermanos. Y hemos querido realizar este curso teórico porque siempre hemos insistido en que es un curso teórico de orientación mediúnica para que nos quede una herramienta muy práctica de recordar las enseñanzas de los espíritus a través de la doctrina espírita y de la extensa literatura mediúnica al respecto de la mediunidad en el campo de precisamente la doctrina espírita. Porque el medium espírita ya hemos visto que tiene unas características, unas condiciones, unos requisitos, tiene una finalidad superior, unos ideales y ante todo una disciplina, un orden. También es bueno aclarar que estos resúmenes que hemos presentado en estas 22 clases, digamos que no son una camisa de fuerza, pero sí hemos tratado de ser lo más apegado posible al libro de los medios y a los libros psicografiados por Chico Javier y Divaldo Pereira Franco y otros aportes. También la experiencia que hemos tenido dentro del movimiento espírita colombiano, el movimiento espírita acá en la ciudad, en nuestra institución también,
en donde hemos participado en numerosas reuniones mediúnicas y eso va dando como una cierta experiencia que a veces no aparece completamente descrita en los libros, ¿no? Y circunstancias que van surgiendo en el camino, tratando pues de siempre mejorar el campo de la mediunidad como uno de los fundamentos de la doctrina espírita y ante todo darle una disciplina, un orden, una responsabilidad y una respetabilidad al hecho de la transcomunicación mediúnica, para usar estos términos que se tratan de modernizar un poco, refiriéndose a lo mismo. Transcomunicación mediúnica, transcomunicación instrumental. Ninguna, la una no va a competir con la otra, como algunos pensaban, irían a desaparecer los mediums. Indudablemente los espíritus dicen que no, porque ambas vías son válidas, ¿no? Y que aunque el hombre poco a poco vaya llegando a perfeccionar distintos métodos de transcomunicación instrumental a través de distintos aparatos, y por cierto que ya los espíritus dicen que de aquí a varias décadas el ser humano tendrá unos teléfonos y unos televisores tan sensibles que cada vez será más factible para ellos comunicarse a través de esto. Pero la mediunidad es un patrimonio del ser humano y por muy avanzada que esté la ciencia y la tecnología, la sensibilidad humana también seguirá progresando, seguirá avanzando. Entonces, bueno, sin mayores preámbulos, si hay alguna inquietud, algún aporte, algún Sí, comentario a la orden. voy a romper el hielo con una pregunta, Álvaro. Así es. Bueno, ya vi que Nubia también alzó la mano, pero entonces después sigue Nubia. ¿Qué diferencia notas tú en la mediunidad y los mediums en las diferentes épocas de la humanidad? Pongamos la mediunidad y los mediums antes de Cristo, en la época de Jesús, los mediums en la Edad Media, en la Edad Moderna. ¿Cómo ves esa evolución de los mediums y de la mediunidad en las diferentes épocas de la humanidad? Bueno, indudablemente, pues como vimos desde la primera y segunda clase, la mediunidad a través de las eras, de los siglos y de las humanidades, digamos, de las civilizaciones y de los pueblos, ha habido siempre sensitivos en todos esos pueblos. Pero si la comparamos con la mediunidad tal como hoy la conocemos dentro de la doctrina espírita, yo diría que esta es la mejor época en el sentido de que aquellos mediums no tenían educación, no tenían formación, no tenían lo que hoy llamamos desarrollo mediúnico, sino que eran unos mediums espontáneos, algunos naturales, otros que vendrían con su facultad de probacional, ¿no? O mediunidad tarea. Desde la remota antigüedad vimos que la mediunidad fue enmarcada en la religión, en el esoterismo, el misticismo y el espiritualismo en general, y que tenía por objeto cumplir ciertos requerimientos del mundo espiritual para dar a entender su presencia, mensajes cortos, fenómenos de efectos físicos, apariciones, materializaciones, mediunidad auditiva, videncias y, y una que otra psicofonía, ¿no? No había psicografía como tal. Y si estamos en la Edad Media, pues indudablemente en esa época tan compleja, tan de, como dicen, de oscurantismo, la mediunidad era señalada como brujería, como algo prohibido, algo perjudicial. También vimos los episodios de la mediunidad en la Biblia con distintos nombres, pero eran momentos, eran afloramientos que cumplían una función y ya después desaparecían, no quedaba una mediunidad así continuada como un desarrollo, mucho menos como una educación. Y solamente con la aparición de la doctrina espírita, aunque antes de Kardec hubo algunos precursores, ¿no? Dentro del espiritualismo moderno, el misticismo, etcétera,
Ya a partir de la doctrina espírita y el libro de los medios es cuando ya se da el caudal de conocimiento y es cuando se entiende cuál es el papel de la mediunidad y en qué consiste la mediunidad, que no era nada sobrenatural, no era nada milagroso, nada fantasmagórico, nada prohibido, sino como las demás facultades del ser humano, solo que éstas tienen unas características especiales y que trae una misión, ¿no? Y dentro ya del movimiento espírita propiamente dicho, la mediunidad encaja en un orden superior de disciplina, orden, desarrollo, diversificación, etcétera. Aunque hoy no se den esos grandes fenómenos de materializaciones y de aportes, y levitación de mesas, levitación de medios. No hay esa espectacularidad porque ya está acompañada por la doctrina. Muchas gracias por esa respuesta, Álvaro. Nubia Bernal desde Bogotá. Nubia, ¿querías preguntar algo? Sí, señor. Buenas noches, don Álvaro. Don Hola. Álvaro, es que yo no, pues, no comprendo cómo se da el fenómeno, la manifestación mediúmnica en el medium. Es que no entiendo si es por ondas mentales o es por fluidos del perispíritu. ¿Sería tan amable y me explica cómo se da el fenómeno de la manifestación? Gracias. Sí, muy buena pregunta, ¿no? Interesante, que sirve para aclarar algunas cosas, ¿no? Porque indudablemente son dos modalidades distintas. Porque una cosa es la mediunidad, digamos, de carácter telepático, en donde el espíritu comunicante o nuestro espíritu guía o espíritus protectores, o etcétera, envían una onda mental y todos en ese sentido somos como medium telepáticos porque todos recibimos inspiraciones e intuiciones de los guías, protectores, familiares, espíritus de mediana condición y también de obsesores, ¿no? Ese es un fenómeno de tipo telepático, de mente a mente, y de mucha razón en su pregunta, ¿no? Pero este es como una generalidad. En cambio, el medium, propiamente dicho, que fue preparado en el mundo espiritual, su acondicionamiento periespiritual, sus centros de fuerza, eso se plasma en el cuerpo, en el sistema nervioso, en la glándula pineal, en los plexos nerviosos, etcétera. Y ya viene un acondicionamiento de periespíritu a cuerpo físico, pero ese acondicionamiento es el que va a permitir que el acercamiento de un espíritu haga un enlace de periespíritu a periespíritu, sin que deje de participar la mente. O sea, en ambas formas, la telepática y la mediunidad de incorporación, digamos así, la mente va a estar presente a través de la idea y el pensamiento. Pero para tomar el brazo, para psicografiar, para tomar la garganta, para la psicofonía y otras formas de mediunidad, ya hay un acoplamiento de periespíritu a periespíritu, porque ya va a haber un manejo neurofisiológico, neuromuscular, va a haber un manejo, un control del espíritu comunicante. Entonces allí sí está presente el acoplamiento periespiritual, además de la transmisión mental. Entonces, con las personas comunes, que no somos mediums, recibimos la inspiración de nuestros guías, protectores, familiares, amigos, etcétera, por el pensamiento y no hay un trance, no hay una toma periespiritual. Pero el medium propiamente dicho que está en una reunión mediúnica y que recibe un trance parcial para la psicofonía, un trance más o menos de cierta profundidad para la psicofonía, el otro para la psicografía, para el sonambulismo mediúnico, etcétera, ya ahí hay una toma, ¿no? Un proceso de conexión de centros de fuerza y periespíritu. Entonces yo ahora recibo una inspiración de mi guía o de un protector y de pronto lo transmito como palabras, pero no, ahí no está habiendo un trance, una toma, no hay una participación, no hay una envoltura como
Se habla en la fase del trance, una envoltura. Entonces, esa es la diferencia. Muy bien, muchas gracias Álvaro. Y Nubia también por participar con esa María pregunta. Claret tiene la mano Sí, levantada. pero antes de María Claret, y me disculpa, alzó la mano Enrique Benedetti. Enrique, no sé si fue por equivocación o querías preguntar. Bueno, entonces vamos con María Claret. Adelante, María Claret. Por acá estoy. Buenas noches a todos. Bueno, la pregunta que yo quiero hacer, no sé si la pueda plantear como debe ser, pero es un poco la relación que iría entre el desdoblamiento del sueño y el animismo, ¿no? Es decir, cuando surge el fenómeno del animismo, podrían llegar recuerdos, sobre todo de cosas que hemos presenciado o vivido durante ese desdoblamiento. Así es. ¿Sí? Okay. Sí, efectivamente. También puede surgir en el trance mediúnico una manifestación anímica de del alma del medium o de la persona que estuvo en el mundo espiritual. Vio cosas, escuchó cosas, dialogó, y eso, o lo que presenció, o lo que escuchó, o lo que le dijeron, puede traerlo anímicamente y manifestarlo en un trance mediúnico. Incluso esto nos hace recordar esta pregunta de lo que dice André Luis y lo que dice Manuel Filomeno de Miranda, de que hay un encuentro previo en la noche anterior. Miren lo complejo que es todo esto, y nosotros creemos que es sentarnos y cerrar los ojos, hacer la oración y ponernos a escribir, de que a veces hacen un preacondicionamiento, una conexión, como uno dice Manuel Filomeno de Miranda, una imantación entre el espíritu comunicante y el espíritu del medium que está desdoblado. Los encuentran para eso facilitar el trance al día siguiente. También se da el caso que lo vimos en Misioneros de la Luz, en donde la entidad es llevada a la casa del medium 4 horas antes. Eso, digamos que ahí dice 4, pero no tiene que ser 4 exactamente, pueden 5, pueden ser 3, etcétera, para que se vaya acondicionando con los fluidos del medium. Y por eso a veces los mediums sienten ciertas incomodidades en la tarde, el día de la reunión mediúnica, sienten una angustia, sienten una inquietud, un nerviosismo, es porque a veces les llevan a la entidad a la casa para ir haciendo un acercamiento vibratorio que va a facilitar el trance. Entonces, efectivamente, así como has preguntado, el desdoblamiento puede o facilitar una manifestación anímica que sale de lo que el medium vio, o facilitar la posterior incorporación de la entidad en la reunión. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí Enrique alzó la mano. Enrique. Sí, ok. Gracias, profesor Abel. Doctor Alvarito, muchas gracias. Es lo siguiente, yo quiero hacer el siguiente comentario. Eh, eh, Estas 22 o 23 clases, digamos, en la forma que usted nos ha hablado sobre el medium, yo casi que llego a la conclusión de que el medium es una persona dedicada, es decir, tiene que como que dedicarse a eso y debe ser una persona con mucha disciplina, con mucho orden, como usted acaba de decir, pero sobre todo con una alta moral. Es decir, debe ser una persona que dé ejemplo. Uno mira, por ejemplo, a Divaldo Pereira y la sola presencia de ese señor le inspira a uno un respeto y una cosa como subliminal tremenda. Entonces, el magnetismo que tiene él es una cosa tremenda. Yo apenas llevo 3 años
acá en el espiritismo y lógicamente ya he aprendido muchas cosas. Entonces, quería decirle lo siguiente. eh, la mediunidad, como usted dijo en clases pasadas, la puede tener cualquier persona, pero pues esa persona debe de sentir como un llamado. Realmente esto no es para todos porque es una cuestión delicada, de mucho cuidado. Em, yo creo que el rescate que hizo Kardec es importante en cuanto al espiritismo y haber publicado un libro sobre ese tema, pues es una cosa maravillosa. Fijémonos que el catolicismo, que lleva más de 500 años de existencia, no habla casi para nada del medium y de que uno pueda hablar con los espíritus o que los espíritus puedan visitarlo a uno o que se puedan evocar, etcétera. Mucho menos las iglesias cristianas de hoy en día, que hay miles y miles por todas partes. Entonces, aunque no podría saberlo, me parece que el gran rescate del espiritismo es lograr esta disciplina que para mí era nueva, eh, por lo que digo que no llevo sino 3 años, pero estas 23 clases, ¿cómo me han servido para encontrar este nuevo aire, digamos, y me ha parecido maravilloso? Fíjese que muchas veces uno en el diario transcurrir tiene como unas intuiciones, y esas intuiciones son para uno siempre hacer el bien, ayudar a los demás. Entonces, son cosas que le nacen a uno, pero eso no es porque es así nomás, es porque hay un ser espiritual que lo está guiando a uno y como que le está diciendo: pórtese bien, usted no haga esto, no se vaya a meter por ese camino, etcétera, etcétera. Entonces esa intuición que la podemos tener todas las personas bien encaminada es porque hay un ser espiritual y un ser superior detrás de cada uno diciéndonos eso. Entonces quería aportar eso, profesor Alvarito, por el momento. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahí hay encontré tres aspectos en su comentario y en su pregunta. Indudablemente, mediums los hay de muchas clases, ¿no? Desde el máximo ejemplo para nosotros, el nivel espiritual y moral de Francisco Cándido Javier, de Ivonne Pereira, Divaldo Pereira Franco, otros. Y hay imperfecciones, porque el medium, como un ser humano, igualmente tiene sus imperfecciones, sus hábitos, sus débitos del pasado. Entonces el medium espírita es consciente que tiene que, aunque imperfecto, incluso hay un mensaje mediúnico que conocimos hace muchos años, que era titulado Aunque imperfecto podemos servir, pero tenemos la obligación de ir trabajando en nuestro perfeccionamiento, superando vicios, defectos, imperfecciones, ir creciendo espiritualmente. E igualmente la mediunidad dentro del campo espírita requiere de toda esa disciplina, orden, entrega, sacrificio, y es como una vocación, ¿no? Pero el mundo, Dios y el mundo espiritual superior son conscientes de las limitaciones y de las condiciones de cada medio, son comprensivos, son sabios y van induciendo intuitivamente al medio a mejorarse, además de todo lo que nos enseña la doctrina espírita. Así que aunque haya unos modelos, igualmente hay mediums que tienen, digamos, no tienen las condiciones espirituales adecuadas, ¿no? O cogen mal camino o que practican la mediunidad como explotación, como superchería, como engaño, etcétera. Están fuera
doctrina espírita. En cuanto a las religiones, pues es respetable la posición de todos ellos. Tienen sus teorías, tienen sus dogmas, tienen sus seguimientos, pero la realidad va trascendiendo a todas esas formas dogmáticas, ¿no? La realidad se va mostrando, va apareciendo tarde o temprano. E indudablemente tenemos que seguir trabajando en este campo. Ahora, cuando una persona hace el bien y tiene el impulso de hacer el bien, básicamente no tanto es que haya un espíritu detrás de él induciéndolo siempre al bien, que sí lo hay, ¿no? Pero básicamente porque ya la persona tiene una cierta conquista, eso nace de sí mismo. Y eso no descarta que nuestros guías y protectores, como unos padres espirituales, siempre quieren que nosotros hagamos el bien. Pero ellos igualmente respetan nuestro libre albedrío y nos dejan en la libertad de ser nosotros los que tenemos la iniciativa y la inspiración, digamos, la intención de hacer el bien. Entonces se compaginan las dos cosas, la naturaleza propia de la persona y las ayudas espirituales. Elsa Telles, desde Cartagena. Adelante, Elsa. Buenas noches. Bueno, pues hablando un poco sobre la historia de todo lo que ha sucedido entre el cristianismo, cómo ha atacado a la doctrina específicamente. Pero si nosotros analizamos, vemos que eso viene desde mucho tiempo atrás, cuando las mismas personas abusaban de la mediunidad. Entonces los católicos comenzaron pues a perseguir a todas estas personas a través de diferentes formas. Lo vemos, por ejemplo, en la Inquisición, lo vemos en diferentes países, cómo los perseguían. Después se enfocaron también en anular toda la obra del maestro Allan Kardec, cuando ya él la tenía conformada. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque se me ocurre algo, digamos que es una fantasía mía, y creo que de pronto puede ser hasta una idea casi imposible. Como ellos han atacado tanto todo lo que es las ideas espíritas, se me ocurre de que de pronto el movimiento espírita internacional, por no decir el nacional, puede enviarle al Vaticano como una forma de, no digamos carta, sino como un formato instructivo completo de todo lo que es la doctrina espírita, como aclarándole que a través de tantos años que ellos han perjudicado y han atacado la doctrina, ahora mismo ellos deben rectificar toda esa actitud a través del estudio serio que se está llevando a cabo y poderles aclarar lo que es la doctrina espírita y lo que es la otra parte donde utilizan la mediunidad como negocio. Yo creo que sería, no sé si eso será imposible, pero esa es como una idea que yo tengo, que quizá, no sé si pueda llevar a cabo. Claro que no es imposible, digamos, pero como hay tantos obstáculos, pero pienso de que sí se debiera como llevarles allá y mostrarles al Papa, a todas esas personas encargadas, para que vean la gran equivocación que han tenido a través de todos estos siglos en que han atacado, 10 años que han atacado a la doctrina. Ese era pues mi aporte. No sé, Álvaro, qué pueda decir al respecto. Bueno, empecemos por decir que recordemos que a través de la historia del pueblo judío, el pueblo hebreo, Moisés tenía que limpiar todas esas prácticas para preparar al pueblo a recibir la idea de un Dios único. Y como el pueblo hebreo estuvo esclavizado y tuvo un recorrido por varias otras civilizaciones, fue copiando prácticas de toda clase, de superchería, magia, adivinación, mediunidad desordenada, descontrolada. Fue copiando todos esos hábitos, como nos dice León Denis,
en su libro Cristianismo y Espiritismo. Él allí hace un recuento de las distintas civilizaciones que recorrieron los hebreos y copiaron todas estas prácticas de superchería, adivinación, trances, etcétera. Entonces, él vio que había un gran desorden, que sí, existía la mediunidad, pero que había un gran desorden. Entonces, se vio en la necesidad de prohibir todas esas prácticas, incluida la mediunidad, y de allí se heredó la tradición de que Moisés la prohibió, que eso era malo, que eso estaba prohibido, y la iglesia tomó esta posición, ¿no? Pero entonces hoy en día pues hay tanta libertad de creencia, libertad de cultos, y incluso en alguna ocasión Confecol, la Confederación Espírita Colombiana, trató de intervenir en la ley de libertad religiosa que se estaba editando aquí en el Congreso, en Colombia, ¿no? Y entonces, como había un párrafo que decía que en la ley de libertad religiosa, ley de cultos, queda excluida dentro de esta ley el espiritismo, la magia y las adivinaciones. Entonces, se pasó una carta al Congreso y a los ponentes de esta ley de que, por favor, que sí entendíamos que nosotros no estábamos enmarcados dentro de la ley de libertad religiosa, pero que nos sacaran al espiritismo de las prácticas mágicas y adivinatorias, que no nos mezclaran con esas otras denominaciones, como meternos en el mismo saco. Y se pasaron todos los documentos, se les mandaron los libros de la codificación, se pasaron cartas, escritos extensos, diálogos con los ponentes, etcétera. Y a pesar de todo eso, pues los ponentes de esa ley dijeron que no, no les interesaba, pues no le pusieron atención al movimiento espírita colombiano y la ley de libertad religiosa. Ahí quedamos mezclados ahí con la magia, con la adivinación y el espiritismo. Pero estamos indudablemente fuera de la ley de libertad religiosa. Sabemos que hay otros países en donde han declarado o inscrito al espiritismo dentro de la ley de cultos para tener unas ciertas libertades de funcionamiento, y, y a pesar de las críticas que no han sido críticas directas de los prelados de la iglesia, sí de los seguidores, algunos seguidores que de vez en cuando dicen del espiritismo, pero eso jamás ha interferido en la marcha del espiritismo colombiano. De pronto sí ha influido en el mal concepto que hay, ¿no? Entonces, estas organizaciones, pues lo mejor que se podría hacer es enviarle la codificación, porque en los libros está mucho más explicado que en una carta, ¿no? Pero sin embargo, valdría la pena que se pasara la inquietud al Consejo Espírita Internacional o alguna otra organización, a ver si ellos consideran en esto. Lo importante es que nosotros seguimos adelante como movimiento, nunca han interferido directamente, han creado sí una mala imagen en ciertas personas, incluso han practicado la mediunidad, ahí han comprado libros. En la sociedad espírita llegaban enviados de sacerdotes a comprar el libro de los espíritus y el libro de los medios y el evangelio. Hubo acercamientos y hay unos hombres de la iglesia que son muy cultos, que leen todas estas obras. Pero en términos generales, el movimiento espírita sigue creciendo a nivel internacional. Bien, Nubia, ¿quiere preguntar nuevamente? Sí, señor. Yo también tengo una duda. Los que somos, bueno, los que estamos obsesados, ¿somos mediums? Y si somos medium, ¿qué es el vampirismo? Es que no lo leí, pero no lo entiendo. Gracias. Bueno, digamos que existe el fenómeno de la obsesión, porque ahí se está dando un fenómeno de tipo mediúnico, en el sentido de que la persona obsesada
mantiene una conexión con el obsesor, un acercamiento enfermizo, claro, y perturbador, que no es bueno que eso suceda, ¿no? No es, es algo indeseable, es un proceso de un abuso, de un cobro, de una sintonía negativa que viene del pasado. Y entonces, cuando hay una obsesión, ya sabemos a la luz de la doctrina espírita que el obsesor ha logrado ya una conexión un poco más directa, ha logrado una envoltura, un acercamiento con vibraciones, con energías densas, y ha ido penetrando lentamente en el pensamiento y en la voluntad del obsesado. Y él le transmite cosas y el obsesado manifiesta esas cosas sin saber por qué, o si sabe por qué, a veces no logra, digamos, superarlas o evitarlas. Entonces ahí hay una especie de mediunidad perturbada, hay un fondo mediúnico, y esa mediunidad perturbada, una vez se quite la perturbación y se haga desobsesión, la persona puede quedar como con una especie de despertar de una mediunidad, hay un afloramiento, otros no, porque hemos visto ambos casos, personas que fueron obsesadas y después que se sanaron de la obsesión, se vincularon a la institución y después desarrollaron su mediunidad. En cierta forma, hubo allí como una activación indeseable, no es que se desee que esa sea la activación, ¿no? Pero se puede dar. Y otras personas que después de la desobsesión volvieron a su vida normal, sin ser medium, o no quisieron vincularse, ¿no? Sucede entonces que el fenómeno del vampirismo se refiere a la obsesión y a la absorción de energías fluídicas, a absorción del fluido nervioso, de absorción de fluidos vitales del enfermo por parte del obsesor. Entonces, se ha copiado como la figura del vampiro sin que corresponda exactamente al vampiro, que absorbe algo vital del individuo. En este caso es fluido vital y hay una retroalimentación. Entonces el obsesor tiene ese mecanismo de subyugación hacia el enfermo, restándole vitalidad, además de que lo perturba a través del pensamiento. La persona obsesada debe ser conducida a un centro espírita en donde se hagan tareas de desobsesión, y si no se hacen, se pueden hacerle pases, esclarecimientos, ayudas a distancia, inscribirlo en grupos de vibraciones, invitarlo a que haga el estudio del Evangelio en el hogar o que suba sus condiciones vibratorias para desvincularse de esa influencia. Entonces a eso se le ha llamado vampirismo, cuando una entidad indebidamente se aprovecha de los recursos vitales del obsesado. Y tiene pues sus mecanismos para ser evitado y ayudado, además de que la persona tiene que empezar un proceso urgente de transformación moral, superando todos sus vicios, porque generalmente cuando hay vampirismo es porque hay un vicio de parte del obsesado. Álvaro, hay una persona muy importante, muy influyente internacional dentro del espiritismo, que ha mandado como un tratado de el ejercicio de la mediunidad a nivel virtual. ¿Cuál es tu concepto sobre este tema? Si se puede hacer realmente, si se puede practicar la mediunidad en los grupos, reunirse y hacer una especie de sesiones a nivel virtual. ¿Cuál es tu concepto al respecto? Sí, conozco el documento. Esta persona me lo ha hecho llegar. Lo he estado pues analizando, ¿no? La conclusión, y así se lo he comentado, es que esa práctica de mediunidad virtual no es aconsejable para nuestras condiciones. Digamos que me voy a referir al movimiento espiritual latinoamericano, excluyendo al brasileño, porque el movimiento espiritual latinoamericano está conformado de espíritas que viven en hogares no espíritas y espíritas que sí viven en hogares espíritas.
Entonces, en esa práctica, invitan a que el medium en su casa se disponga, el otro, el director de reuniones, está en su otra casa y los otros medium están en sus otras casas y se hace la reunión mediúnica y se permite la comunicación. Pero queda la inquietud de que si la persona está sola y pudiera incorporarse una entidad no recomendable, ¿quién ayuda a esa persona a salir del trance? Aunque, digamos, o adoctrinar a la entidad y se corta la señal, como sucede en las reuniones virtuales, quedaría el medium a expensas de lo que la entidad obsesora o espíritu sufriente, digamos, espíritu necesitado, lo tiene tomado y se va la señal o se apaga la cámara o no escuchan, se va el audio. Entonces es un riesgo. ¿Y por qué ellos lo proponen así? Porque están dentro de una cultura en donde todos los miembros de la familia son espíritas y acompañan al medio. El esposo es espírita o la esposa es espírita o la prima, la tía, y no están completamente solos, ¿no? Entonces, o sea, tiene un acompañamiento. Pero en nuestros hogares hay católicos, hay evangélicos, hay cristianos, hay ateos. No hay un ambiente, no hay quien apoye. Por lo tanto, le he transmitido mi inquietud de que no es recomendable para nuestro movimiento espírita latinoamericano esa metodología porque, digamos, está muy acondicionada a familias espíritas que pueden apoyar a un medium en un momento dado, por lo menos dos personas, una que ejerza mediunidad y la otra no, porque la otra tiene que ejercer un cierto control, ¿no? Y esto, el manejo de la mediunidad, pues tampoco se puede tomar ligeramente. Entonces, la opinión mía es que no es aconsejable, sino para determinados hogares en donde todos son espíritas y todos conocen el manejo de la mediunidad. Aunque en otros ámbitos sí pudiera, y para un grupo muy reducido donde hay mucha confianza, mucha seguridad en ese. Muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Álvaro. ¿Quién más tiene una inquietud, tiene una opinión que quiera plantear, que quiera? Lucy. Respecto a lo que dijo Elsa, de poder enviar al Vaticano todas las, pues, mucha información espírita. Ellos están enterados de todo el movimiento espírita a nivel mundial, porque, y no lo toman en cuenta porque no les conviene, porque al descubrirse la verdad que es el espiritismo, ellos automáticamente perderían su caballito de batalla. Entonces, eso es lo que ha sucedido y se hacen de oídos sordos, no les interesa porque ¿quién los va a mantener? ¿Alguna otra inquietud al respecto? Sí, indudablemente, pues hay que dejarlos en su camino y nosotros en nuestro camino. Pues, exactamente. Sí, hay veces que uno, es inevitable, ¿no? Que uno se sorprenda y de cierta forma se disguste por las injusticias que uno encuentra. Por ejemplo, yo encontré en una Biblia católica, Álvaro, que Moisés, 1400 años de Jesús, prohibió el espiritismo porque decía la palabra espiritismo. En esa prohibición de Moisés, cuando la palabra espiritismo la propone y la crea Allan Kardec 1857 años después de Cristo. Entonces es indudablemente hay mala intención, ¿sí? ¿Cómo le van a colocar a él, a Moisés, ese término cuando él no podía prohibir algo que todavía no había existido? Sí, también quisiera aportar de que el tema de la transcomunicación instrumental tuvo mucha participación desde la Iglesia Católica, ¿no? Porque
Vamos a ver si recuerdo, 1952, Laboratorio de Física de la Universidad Católica de Milán. Los padres Agostino Gemelli y Pellegrino Ernetti fueron uno de los primeros que grabaron voces de espíritus en cintas magnetofónicas. 1952, 4 años antes que Jürgenson, que se dice que fue uno de los primeros que grabó voces de espíritus en cintas magnetofónicas, en grabadoras. Y algunos años antes, estos dos padres católicos, Universidad Católica de Milán, recibieron voces, las grabaron, las mostraron a Pío XII y ya después, poco a poco, fueron dejando esa práctica. Además, el sacerdote François Brin de Francia tiene permiso expreso del Vaticano para investigar el tema de la transcomunicación instrumental. Y el padre François Brin escribió el libro Los muertos nos hablan. Los muertos nos hablan. Ese libro, la mitad del libro es dedicado al estudio de la mediunidad de un medium que ese sacerdote conoció en Francia y transcribe mensajes ahí. Y la segunda parte del libro está dedicada a la comunicación de espíritus a través de aparatos electrónicos. Igualmente, el Papa Pablo VI le dio la condecoración de San Gregorio Magno a Frederick Jürgenson, después que él hizo su publicación de libros y conferencias con respecto a las voces. Frederick Jürgenson empezó a grabar voces de espíritus desde 1959 en Estocolmo, ¿no? Y él era cinematografista. Vamos a ver si tenemos tiempo. Y era aficionado al canto de las aves, grabando cantos de aves, grabó voces de espíritus. Hizo conferencias, publicó libros y fue invitado por Pablo VI a grabar un documental sobre el Vaticano. Pero estando allí, se hicieron amigos, le informó de sus investigaciones y después declaró una condecoración San Gregorio Magno. Entonces vemos que en el campo de la transcomunicación instrumental sí ha habido un acercamiento de la Iglesia Católica y en el campo de esta comunicabilidad, tanto mediúnica como instrumental, ¿no? Entonces ha habido una serie de prelados y de miembros de la Iglesia Católica que se han estado interesados y si les han permitido publicar libros es porque ellos saben que eso es una realidad. Así es. Decía doña Ana Fuentes de Cardona que eso que sacaron de la no sé cómo es que se llama, una bula o un escrito que sacan los papas sobre la infalibilidad del Vaticano, era precisamente por las comunicaciones que ellos tenían allá en el Vaticano, los sacerdotes, ¿sí? Con esos santos, con esos ángeles que se comunicaban con ellos. Por eso, por ese permanente contacto con ese mundo espiritual, fue que se hizo esa comunicación de la infalibilidad del Vaticano, que lógicamente rayó en el orgullo, puesto que ninguna institución humana puede decir que no se puede equivocar. Sin embargo, esa seguridad la tenían precisamente por esas comunicaciones que se daban en el Vaticano. Secretas, ocultas, pero que completamente reales. Sí, indudablemente, pues para seguir aportando a este tema de esta relación, me estoy acordando del famoso cronovisor que fue desarrollado por el padre Pellegrino Ernetti. Con el cronovisor, él decía que las ondas y las vibraciones de los acontecimientos no se perdían, quedaban en la atmósfera, en el éter, etcétera, y que desarrollaría un aparato que permitiría retratar escenas del pasado. Con el cronovisor, Pellegrino Ernetti logró registrar escenas de una plaza de mercado de la antigua Roma,
dicen que escenas de la crucifixión y otras tomas. Otra escena de Jesús con los apóstoles. Se dice que él logró obtener unas 3 o 4 fotografías, las envió, las mostró en el Vaticano, porque era también de la Universidad Católica de Milán. Y en esa ocasión el Vaticano sí reaccionó y le prohibió, digamos, a estos 2 investigadores continuar con eso. Se presentaron una noche en el laboratorio de ellos y decomisaron el cronovisor, ¿no? Y más nunca siguieron estas investigaciones. Pero algo había, porque habían logrado unas 4 fotografías que mostraban escenas del pasado. Entonces miremos que sí hay una creencia, ¿no? Bien, María Claret Montes de Maracaibo. Adelante, María Claret. Sobre el mismo tema, a ver si el señor Álvaro se acuerda más que yo, pero en el libro, hay un libro básico de espiritismo de Luis U. Rivas, donde él explica con comentarios. Hay una parte donde él explica que los primeros 500 años de la iglesia, de la fundación, creían en la reencarnación y existía esa palabra, pero alguna reina de algún lugar pensó que ella no quería reencarnar en una esclava y mandó a quitar en el Concilio Vaticano, pero no recuerdo de qué año es. Entonces, como que a partir de ese año se quitó la palabra reencarnación del vocabulario católico, pues, y se empezó a decir resurrección y otro tipo de cosas, pero no recuerdo el año exacto. Así es, exactamente, tal cual. Bueno, ¿quién más? De pronto sería la última pregunta por el día de hoy. Acordémonos que tendremos una sesión más de preguntas la próxima semana. Entonces, pero podemos cerrar con una última pregunta. Bueno, quería comentar antes de cerrar que hace 2 días he visto en Facebook, no recuerdo quién es, una organización o una institución que está ofreciendo cursos de mediunidad con certificación. El certificado dice, digamos, que ese documento va a certificar que una persona es medium después de haber hecho el curso. E indudablemente nadie puede certificar. Sí se pueden dictar todos los cursos que se quieran, ¿no? Como este, que precisamente es teórico, ¿no? Y algunos dicen curso teórico práctico de mediunidad, lo cual es un riesgo, ¿no? Pero ya llegar al extremo de decir que este curso que se va a dictar va a dar certificado de medium, nadie puede certificar eso. Es la experiencia y los centros espíritas son los que pueden decir si una persona tiene mediunidad o no, ¿no? Entonces, vemos cómo aparece de todo en las redes sociales, ¿no? Certificación de medium o medium certificado. Eso no existe dentro de la doctrina espírita. Y sobre todo que estos cursos dentro de la doctrina espírita son para prácticas internas, no son para hacer prácticas públicas y mucho menos para cobrar dinero, porque creo que eso ha quedado absolutamente claro en este curso, de que haciendo otra vez, retomando las palabras de Jesús, hay que dar de gracia lo que se recibe de gracia. Exacto. Entonces es absolutamente prohibido enriquecerse con esta práctica mediúnica, que debe ser para servir gratuitamente a nuestros hermanos, poder servir de intérpretes, poder servir de intermediario. Así que muy buena esa aclaración. Incluso hubo en un tiempo acá en Barranquilla, hubo una institución espírita que entregaba certificados escritos. Entonces, que fue algo muy negativo, pues, en ese Exacto, indebido. Así es. Bueno, Álvaro, entonces te pedimos que cierres. Concluimos. Parece que si hay posibilidad para una nueva pregunta, Dana Acero, una última. Sí, buenas noches. Es que yo tengo una pregunta. Si una persona es medium y siente perturbaciones cuando se acerca a una persona
se da cuenta que está muy fría o que hay espíritus que lo poseen. ¿Cómo uno hace para controlar esa parte? Gracias. Bueno, primero sería bueno aclarar si la persona pertenece a un centro espírita organizado o es independiente. No pertenece a un centro espírita organizado. Bueno, esa persona debe dirigirse a la directiva de ese centro espírita y al director de reuniones mediúnicas de ese centro espírita o el director del departamento mediúnico y manifestar lo que está sintiendo, ¿no? Ahora, pues no hay reuniones así presenciales de mediunidad, digamos, pero lo primero es comunicarle la situación a la directiva para recibir ayuda, ya sea que le hagan pases o de sucesión en una forma presencial, o ya sea que inscriban su nombre en vibraciones positivas a distancia. Además de que la persona en su casa pues tiene que afianzar elevar su nivel vibratorio con la mente, el pensamiento, buenos pensamientos, buen vocabulario, buenas sensaciones, emociones, sentimientos, mejorar su conducta, un proceso de, como se dice, de reforma íntima para ir subiendo su nivel vibratorio y ponerse fuera del alcance de la vibración de la entidad que se le acerque, pero que ore mucho, que se encomiende a Dios, a su guía, que hable con la directiva, que haga el evangelio en el hogar, que haga lecturas en voz alta, música suave, buen vocabulario, mejoramiento personal, para irse ayudando con todas estas herramientas. Y la oración, indudablemente. Listo, Álvaro. Bueno, Entonces, concluimos por hoy. Y lo esperamos el próximo viernes, ¿no? Bueno.